¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Esta es una gran pregunta a la que la mayoría de los cristianos responderían saber, que la saben. Yo también he respondido igual a esta pregunta, pero realmente sabemos la profundidad de realmente cómo Cristo, de qué manera Cristo amó a la iglesia. Bueno, yo en esta presentación voy a exponer algunos puntos que seguramente no lo habrás escuchado en ninguna otra parte, en ningún otro sitio, y voy a compartir teniendo en cuenta de que no tengo toda la verdad ni la revelación sobre este asunto, pero de lo que he recibido, de eso quiero compartir, por lo cual estaré diciendo cosas que no he dicho antes, aunque algunas cosas que voy a decir sí que las he dicho en otras ocasiones, pero en esta presentación diré cosas que anteriormente nunca he dicho. Entonces, voy a comenzar con este texto de Génesis 3, que dice: espinos y cardos te producirá. Esta es una porción de ese versículo, no es el versículo entero, pero todos los que conocemos la Escritura sabemos que está refiriéndose a la sentencia que Dios emite sobre Adán cuando Adán incurre o cae en pecado. Y Dios le da la sentencia a la serpiente, Dios le da la sentencia a la mujer, y finalmente Dios emite una sentencia sobre Adán. Y sobre esta sentencia Dios nos ha querido revelar o nos ha querido mostrar algo mayor que tiene que ver con esto del título de esta presentación: de qué manera Cristo o Dios amó a su pueblo, a su pueblo escogido. Y eso es lo que voy a intentar exponer. Lo que sí quiero decir es que, de alguna manera, la Escritura, Dios nos ha querido revelar su plan, incluyendo la salvación y de qué forma nos amó. Nos los ha querido explicar, así como lo hacía Jesús en los tiempos que Él vivió en la tierra, y como Él hablaba, como Él se expresaba en forma de parábolas. Y yo voy a decir esto también, que seguramente no lo habrán escuchado, y esta es una conclusión mía personal a la que yo he llegado después de analizar y escudriñar las Escrituras durante muchos años, y llego a la conclusión de que la Biblia entera, los 66 libros de la Escritura, forman una gran parábola, una gran historia contada en forma de parábola, así como Jesús lo hacía, utilizando personajes, utilizando figuras reales, sean de la naturaleza, experiencias, para contarnos o para hacernos conocer un principio mucho más profundo que las simples personas o la simple historia, ¿no? Y así lo ha hecho con la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios nos ha revelado o nos ha querido revelar todo su plan en forma de parábola o en forma de historia, utilizando personajes reales, metafóricos en algunos casos también, pero utilizando historias, todas las historias que vemos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, los personajes históricos reales, tanto los buenos como los malos, las historias, los sucesos, los eventos, todas esas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, dentro de esas historias, y utilizando estos personajes, Dios nos ha querido revelar todo su plan y cómo Él ha querido darse a conocer a nosotros y demostrarnos de qué manera Él nos amó. Y una de las principales formas fue en el comienzo, en el Génesis. Así comenzó Él. Y así yo también quiero comenzar también. Y por eso he puesto ese versículo que hace referencia al Génesis, donde habla acerca de Adán. Entonces, este misterio de cómo Cristo amó a la iglesia es un gran misterio. Grande es este misterio, ¿no? Entonces, porque fíjese lo que nos dice Efesios capítulo 5, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿sí?
Grande es este misterio, vuelve a decir el versículo de Efesios capítulo 5. Entonces, este versículo donde dice que el hombre se unirá a su mujer para formar una sola carne, generalmente lo hemos utilizado o lo hemos recibido, lo hemos entendido, que tiene que ver entre la unión de un hombre con una mujer cuando se unen, pero recuerden esto que he dicho anteriormente, que la escritura es como una gran parábola que utiliza palabras, mensajes, pero para darnos a entender un principio mayor que simplemente lo que está expresando. Esta expresión, hueso de su hueso, carne de su carne, y formarán una sola carne, que nosotros lo hemos pensado, es la unión entre un hombre y una mujer, que de hecho se utiliza en las bodas, ¿no? En las uniones matrimoniales, pero fíjense lo que dice a continuación el versículo, o lo que está diciendo Pablo a través de este texto, utilizando este texto. Dice Pablo: mas yo digo esto respecto de, no de un hombre y de una mujer, sino respecto de, versículo 32, Efesios 5, versículo 32, respecto de Cristo y de la iglesia. Respecto de Cristo, pero antes de decir esto, dice Pablo esta expresión: grande es este misterio. Grande, porque vuelvo a decir otra vez, ¿no? Nosotros hemos tomado este texto para entender que se está haciendo alusión a la unión, que sí que lo está haciendo. No estoy negando diciendo que no lo está haciendo. Está haciendo alusión a cuando un hombre y una mujer se unen, forman a ser. Pero esa unión de un hombre y una mujer es una forma ilustrativa, así como lo que se utilizan en las parábolas, se utilizan personajes, se utilizan figuras ilustrativas, pero con la intención de dar a conocer una verdad más profunda que eso, ¿sí? A ver si me podré explicar un poco mejor con este asunto. Y lo importante es que este versículo dice que somos miembros de su cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de su carne y miembros de sus huesos. No sé si recuerdan quién dijo esta palabra, que ahora vamos a ver quién dice estas palabras. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Quién dice esas palabras? Por eso la figura de Adán, a través de la figura de Adán, Dios nos va a dar mucha información o mucha revelación acerca de su plan y de cómo Él amó a la iglesia. Esta presentación la haré al menos en 3 partes. No me alcanzará para hacerla toda junta, porque esto es muy extenso. La haré al menos en 3 partes, quizás en 4. Dice Mateo capítulo 13: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. A unos se les da a conocer los misterios y a otros no. Y ahora más adelante voy a explicar por qué hace una división entre unos sí y a otros no. A unos sí se les da a conocer y a otros no. Entonces, dice: porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, esto, volviendo a hacer alusión al título de la presentación, este misterio grande, como Cristo amó a la iglesia, pues Dios quiere revelarlo. Pero no se lo va a revelar a todo el mundo, porque dice que a unos sí y a otros no. Bueno. Entonces, como digo, ¿no? Una gran parábola de la Escritura. Entonces, fíjese, y voy a poner este ejemplo para darme a entender lo que quiero explicar. Dice Mateo 6, ¿no? Jesús, hablando de una de esas parábolas que son muy conocidas. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Esta es una porción, no voy a poner la parábola entera, ¿no? Entonces hace alusión a unas aves. Mirad las aves del cielo. Luego, en esa misma parábola también dice: considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Entonces, aquí hay 2 elementos que él menciona, que son las aves y que son los lirios, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que nos ha pasado a nosotros, es que en esa gran parábola de la Escritura, o en esa gran parábola que Dios ha querido contarnos, revelarse él, el amor, el sacrificio, no solo, también su carácter, o sea, su persona, su justicia, todo lo que Dios representa, Él ha querido revelarse a nosotros a través de la Escritura.
como en una forma de parábola, utilizando todos los elementos, los personajes, las situaciones, las historias, todo, inclusive la ley, inclusive el templo, inclusive la propia palabra, la propia escritura, todo lo ha utilizado para darse a revelar, ¿no? Pero a nosotros nos ha pasado es que cuando Él ha empezado a contarnos desde el Génesis, esto que digo yo como una gran parábola, a nosotros nos ha pasado que nos hemos quedado mirando. En lugar de mirar al Dios de la Escritura, nos hemos quedado mirando o queriendo conocer la Escritura de Dios. O sea, en pocas palabras, nos hemos quedado mirando las aves y los lirios. Nos hemos quedado mirando los pajaritos. ¿Qué digo con esto? Que cuando vemos las historias de Abraham, de Adán, de Eva, de Noé, luego vemos a Moisés, David y todos esos grandes héroes de la fe que nos menciona Hebreo, claro, nos hemos quedado, estas personas son las aves y las historias, las experiencias de ellos son los lirios. Nos hemos quedado mirando el personaje y la historia, nos hemos quedado mirando el pajarito y nos hemos quedado mirando los lirios, ¿sí? Sin entender el mensaje, el principio que Dios está queriendo revelarnos a través de todos esos personajes. Y esa revelación es acerca de Él, El asunto es que también nosotros nos hemos vuelto cristianocéntricos, que es una palabra que yo utilizo, ¿no? Porque en lugar de poner a Cristo en el centro, nos hemos puesto nosotros sin darnos cuenta, por supuesto. Nosotros pensamos, y a cualquiera creyente que le preguntáramos va a decir, no, Cristo es el centro, yo soy cristocéntrico. Pero luego, en palabras y en actitudes, al menos yo he llegado a la conclusión de que nosotros nos hemos vuelto más cristianocéntricos que cristocéntricos, porque todo lo hacemos girar en torno a nosotros. Y uno de ellos es el asunto de la salvación, de la que he hablado tan ampliamente con el asunto de la salvación. Entonces, como la salvación va dirigida, somos nosotros los receptores, pues entonces hemos hecho que todo gire en torno a nosotros. Y no es así. Nosotros somos la tierra, no somos el sol. Nosotros no es el sol que gira alrededor de la tierra. El sol es Él, Dios, Cristo es el sol. Y nosotros seríamos como la tierra, ¿no? Y en fin, ¿no? En fin. Entonces, en esa forma de parábolas que nos quiere contar Dios, su persona, su plan, entonces utiliza muchas frases, utiliza muchas cosas que nosotros hemos, por tenerlas como cosas separadas, como cosas aisladas, porque la Escritura es una sola historia, no son muchas historias, no son historias de muchos personajes, de muchos sucesos, es una y sola historia, en forma de una gran parábola. Entonces utiliza expresiones, por ejemplo, como estas, que voy a poner a modo de ejemplo simplemente, y nos dice Apocalipsis, donde nos habla acerca de una mujer que está vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, estas 12 estrellas que sabemos que hace alusión a las 12 tribus de Israel. Bueno, entonces entran los debates de los teólogos. ¿Quién es esta mujer? Bueno, esta mujer es, los católicos dicen que es la Virgen María, algunos cristianos dicen que es el pueblo de Israel y otros cristianos dicen que no, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Entonces, ¿quién es esta mujer, no? Entonces, resulta que en ese mismo pasaje, en el mismo libro de Apocalipsis, también nos habla de otra mujer, que es esa mujer ebria, que está ebria con la sangre de los santos, a la que se conoce como esa gran ramera, o la Babilonia la Grande, ¿no? Esa gran ramera, ¿no? Entonces, otra vez los debates teológicos, ¿quién es esta mujer, no? Entonces, no, que es la Iglesia Católica, porque hace unas descripciones acerca de los colores, escarlata, púrpura, y sobre las 7 colinas. Entonces, sí, entran esos grandes debates porque se toman como asuntos aislados, pero tanto una mujer, la mujer vestida del sol, representa un principio, y la otra mujer representa otro principio que comienza en el Génesis, que comienza desde el Génesis, porque como digo, no son temas separados, aislados, es una misma historia que Dios está contando desde el Génesis hasta Apocalipsis, que va a ir a medida que va avanzando la historia del Génesis y van ocurriendo los sucesos de Génesis, los reyes y los jueces y todas las historias que hay. Esa mujer o estas mujeres van adquiriendo diferentes títulos, diferentes nombres, ¿no? Pero siempre haciendo alusión, voy a decirlo de esta manera, estas mujeres son como estos pajaritos
son esos pajaritos, pero no son los pajaritos los que tenemos que quedarnos mirando, sino quién está detrás de estos pajaritos, ¿sí? No sé si me estoy explicando bien lo que quiero dar a entender. Espero hacerlo o irlo desarrollando, lo que quiero decir. Entonces, dice Gálatas 4:30, ¿pero qué dice la Escritura? Echa de aquí la esclava. Entonces aquí, en este libro de Gálatas, también nos habla de una mujer esclava, de una mujer libre. Nos habla de un hijo de la mujer esclava y nos habla también de un hijo de la mujer libre. Entonces, aquí también nos habla de dos mujeres, ¿no? Y nos habla de dos hijos, un esclavo y un libre. Y vuelvo a decir otra vez lo mismo. En ambos casos, tanto de las mujeres que presenta Apocalipsis, como de estas mujeres que está hablando el Génesis, que en principio está haciendo alusión a Agar, a la esclava, y a Sara, la mujer de Abraham, como la mujer libre, y a estos hijos, Ismael y Isaac, ¿sí? Pero estos personajes son estos pajaritos y las historias son esos lirios. Son los lirios. Lo que Dios nos está contando a través de estas personas, cuando habla de la esclava y de la libre, aunque está utilizando a esas personas y a esos hijos, los está utilizando, ¿sí? en situaciones reales, pero con un sentido de mostrarnos algo más allá. Él quiere que vayamos más allá y cuando hace ilusión los está tomando a ellos como un símbolo, como una señal de un mensaje más profundo que Él nos quiere dar a conocer. Entonces también nos habla de la bestia en el Apocalipsis, y bueno, y en fin, ¿no? Estos pasajes aquí los pongo simplemente a modo de ejemplo. Entonces, ¿quién es la bestia? Y se invierte gran cantidad de tiempos para saber quién es esta bestia, quién es la mujer del Apocalipsis, sí, bueno, en fin, ¿no? Y esto mismo pasa acerca también con los judíos, le pasa exactamente lo mismo a los judíos, no solamente pasa a los cristianos, Los judíos con el asunto del Mesías, que no aceptan a Jesús como el Mesías, pues ellos cuando leen Isaías 53 y que sobre todo el libro de Isaías que habla acerca de ese siervo sufriente, entonces en ese siervo sufriente pues se utiliza la figura de Israel, del pueblo de Israel, ¿no? Entonces ellos dicen que ese siervo sufriente, los judíos dicen que ese siervo sufriente es Israel. Sin embargo, los cristianos que leen la Escritura entienden que ese siervo sufriente es Jesús, ¿sí? Es Jesús. Entonces hay un debate si es Jesús, pero lo que no entiende es que ambas cosas es un mismo principio. Tanto los unos como los otros tienen razón. Ese siervo sufriente es Israel, ese siervo sufriente también es Jesucristo, y podríamos decirlo de otra manera, y aquí ahora voy a ver si en esta primera parte, si no lo explicaré en la segunda parte, de cómo ese siervo sufriente sí es el mismo Israel, y ese siervo sufriente también es el mismo Mesías, pero también podríamos decir que también es la misma iglesia, porque a la final es un mismo principio. Vuelvo a decir, esas historias muestran a unos pajaritos y muestran a unos lirios, pero nos está mostrando un principio, y ese principio es que son un mismo asunto, así como decía el versículo que hemos leído antes de Efesios, que somos miembros de su cuerpo y somos carne de su carne y huesos de sus huesos, una misma cosa, así como eran Adán y Eva, un mismo cuerpo. Así es Cristo y así es la iglesia, un mismo cuerpo. Entonces aquí vemos otro ejemplo. Yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces aquí la mayoría cuando leen este texto inmediatamente piensan que se está refiriendo a los personajes Jacob, el hijo de Isaac, y a Esaú también, ambos hijos de Isaac, a estos dos hermanos. Aunque sí tienen razón los que piensan así, pero al mismo tiempo también están equivocados, porque Jacob y Esaú son esos pajaritos y son esos lirios, ¿sí? Son unas figuras nada más, son una figura de un principio que Dios está queriendo que conozcamos. Pero tenemos que entender cuál es ese principio para poder entender el mensaje que Dios nos está dando. Entender el principio. Jacob es un pajarito y Esaú es un lirio. Es un lirio. Cada uno representa algo, un principio que Dios nos quiere mostrar. Y vuelvo a ver, voy a intentar en esta primera parte, si no lo dejaré en la segunda, explicar qué principios son estos, porque esto siempre va a salir de una dualidad, siempre hay una dualidad, ¿ves? Una esclava, una libre, uno aborrecido, uno amado, una mujer prostituta, una gran ramera, otra mujer vestida de las estrellas del sol, ¿sí? Y así se nos va mostrando la Escritura. A unos les voy a revelar los misterios del reino, a otros no se los voy a revelar. Siempre, ¿ve? Dos, una dualidad, hay una dualidad. Y como voy a intentar en esta primera parte
explicarme por qué digo esto de que es como una gran parábola, la escritura. Entonces, para ello tenemos que ver el principio. Vamos a ver si puedo en esta primera parte mostrar este principio de esta gran parábola. Entonces nos dice Hebreos capítulo 11. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este versículo nos da mucha información, me gustaría ampliarlo, pero no voy a poder para no extenderme sobre este texto, pero nos está diciendo básicamente de que todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo palpable, está hecho de lo que antes no se veía, quiere decir del mundo espiritual. Todo lo que era espiritual se hizo una réplica en la tierra de lo que hay en el mundo espiritual, de lo que hay en el cielo. Pero no solamente en el cielo donde vive Dios, también en ese otro cielo donde viven estos principados y estas potestades, que es donde habita Satanás también, ¿sí? Entonces, de todo eso se hizo una réplica aquí en la tierra. Y digo esto porque, y esto es muy importante entenderlo, y ahora lo voy a mostrar de forma gráfica para que lo podamos entender de una forma más, al menos a mí me ayuda a entenderlo más de forma gráfica. Y es que porque algunas personas o algunos creyentes tienen la idea de que no, es que lo espiritualizan todo. Lo espiritualizan todo en el sentido de que no, estas cosas son solamente espirituales, esta frase es una frase espiritual. Pero lo que no entienden es que todo lo que era espiritual se hizo una réplica, así como ese tabernáculo levantado por Moisés en el desierto, así se hizo una réplica aquí en la tierra. También así como hay un Dios que gobierna el universo, también se hizo una réplica de él aquí en la tierra, que hizo un tabernáculo en medio nuestro en la persona de Jesucristo. Pero de la misma manera de esas potestades que habitan en esas regiones celestes que nos dice la Escritura, también se hicieron réplicas físicas aquí en la tierra. También. Y así como salieron de esas réplicas, hijos que eran primeramente espirituales, se hicieron hijos físicos, de los que son los hijos del reino de los cielos. De esa misma manera también se hicieron de lo que era espiritual, se hicieron hijos que ahora son físicos, de carne, de sangre, de huesos. Y esto aquí es donde viene tanta confusión a veces, porque pensamos, no, los que hacen maldad son hijos espirituales, porque son malos, pero dejarán de ser malos en el momento que conozcan la verdad, en el momento que acepten a Cristo y Dios los perdone. Y eso es un error que la Biblia de hecho mismo, este error contradice lo que dice la Escritura, o lo que dice Jesús, lo que ha dicho Dios desde el principio, que hay un grupo de personas a los que no se les ha dado a conocer los misterios del reino, que para ellos tienen un trato distinto, o ellos se rigen bajo una ley, bajo una norma distinta a lo que se van a regir los hijos naturales de Dios por medio del linaje de Adán. Ahora voy a ver si lo puedo demostrar o mostrar gráficamente, quiero decir. Entonces, entrando en esa gran parábola de la Escritura, tenemos que empezar en el principio. No podemos empezar como la mayoría de los cristianos hemos hecho, que hemos empezado por la mitad. Hemos empezado a ver la parábola o la película por la mitad. El Nuevo Testamento, los Evangelios, ¿sí? Sin entender lo que sucedió en el principio. Entonces dice Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Esta palabra primer día es importantísima, porque Dios lo primero que hace en este primer día es crear la luz. Y esta luz ya sabemos que no es la luz del sol. No es la luz del sol, porque si seguimos leyendo Génesis vemos que hasta el cuarto día el sol no fue creado, o no aparece en la creación sino hasta el cuarto día. Entonces
dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo puede algo que está vacío estar desordenado al mismo tiempo? Bueno, está desordenado porque estaba vacío de la presencia de la luz de Dios, algo que está en oscuridad, algo que estaba en tinieblas, como dice aquí, ¿no? Entonces, en ese momento fue que Dios dijo, sea la luz, y entonces a continuación hizo algo que es lo que la mayoría, sobre todo de los teólogos, de los grandes predicadores, no llegan a entender, no llegan o no quieren de alguna manera aceptar hasta cierto punto, no quieren aceptar de que Dios hizo una separación desde el comienzo. Desde el comienzo, Él hizo una separación que va a permanecer así hasta el final. Entonces Él separó, aquí vemos esos dos principios, luz y tinieblas. Luz y tiniebla. Aquí viene el primer título que Dios le da a estos dos principios que Él nos quiere mostrar durante toda esta gran parábola, durante toda esta gran historia de la Escritura, donde Él nos presenta diferentes títulos de una mujer de una manera, de otra mujer de otra manera, de una esclava, de una libre, de a uno que Él ama, de a otro que Él aborrece, de a uno que le va a declarar los misterios, de a otro que no le va a declarar los misterios. Pues aquí está el primer título. Este título va a ir evolucionando, va a ir cambiando y va a irse llamando de diferentes maneras, utilizando a veces personajes reales y algunas veces ficticios, pero mayormente reales. Pero esos personajes reales en este cuento, de esta parábola, en esta historia, son estos pajaritos y son esos lirios. Él está aquí nos estamos señalando un principio. Y este principio es que Él separó esos dos. Separó la esclava, separó la libre, separó a la mujer ramera, la separó. Son dos principios completamente opuestos, pero que de alguna manera van a coexistir juntos. Y ahora lo voy a mostrar de forma gráfica. Entonces, esto hay que entenderlo. Si no entendemos esta separación, esta división, esto es lo que trae a veces tanta confusión y tanta división dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, esto sucedió en el primer día. O sea, Dios en el primer momento ya Él comenzó separando las cosas. Cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar, cosa que nosotros no hemos hecho. Nosotros hemos hecho una mezcla de que creemos que todo va junto. Todo va junto, ¿no? Es que porque Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando pensamos en el mundo que Dios amó, pensamos en todas las cosas, ¿no? En todo lo que habita en este mundo, ¿no? Todos los habitantes de este mundo. Pero vamos a ver que ese mundo Dios lo separó en dos. Dios lo separó en dos. O dicho de otra manera. Voy a ver ahora que lo voy a mostrar gráficamente. Este era el mundo que dice Génesis 1, que estaba desordenado y vacío, así tal cual, en oscuridad. Entonces, nosotros, y yo lo digo en persona propia también, siempre he tenido la creencia de que Dios creó al mundo de luz y luego la oscuridad vino a opacar la luz o el mundo de luz que Dios había hecho, ¿no? El mundo donde dice Él que todo lo creó bueno, en gran manera. Entonces, de alguna manera, yo creo que esto nos pasa a todos, Creemos que dentro de ese mundo bueno que Dios ha hecho, vino un saboteador, vino alguien que vino a sabotear la obra de Dios y entonces trajo la oscuridad, que conocemos como el mal, ¿no? Que tiene el mismo principio, son títulos de un mismo principio. Oscuridad, maldad, todo esta tinieblas, esclavos, aborrecidos, en fin, un mismo principio. Pero resulta que no es así. Es todo lo contrario. Hay un texto en la Escritura, por eso digo que la Escritura es una historia, no son historias sueltas, no son versículos que nos cuentan cosas sueltas, es un mismo asunto y Dios nos está revelando. Hay un versículo, un texto donde dice que para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, las obras de Satanás. Ahora, ¿de qué manera quiso hacer esto? Es Dios el que está diciendo esto. Él vino a deshacer. Y pensamos que ese vino a deshacer fue cuando Él apareció hace 2000 años y se encarnó en la persona de María. Pues no, realmente no. Eso comenzó aquí en Génesis capítulo 1. Ese deshacer las obras del diablo comenzó aquí en Génesis capítulo 1, porque en este mundo de tinieblas, que era donde habita Satanás y donde habita
esas estrellas, esa tercera parte de las estrellas que él arrastró con su cola, nos dice el Apocalipsis, que son todos esos principados demoníacos, habitaban en este mundo de oscuridad, y en este mundo de oscuridad sucedió lo contrario. Fue Dios quien vino a sabotear. Voy a utilizar esta palabra metafóricamente, ¿no? Pero no es así, ¿no? Vino a deshacer las obras de las tinieblas. ¿Cómo? Encendiendo la luz. Porque es la luz la que apaga las tinieblas. Las tinieblas nunca apagarán la luz. Es la luz la que apaga, la que acaba con las tinieblas. Por eso dice, lo primero que él hizo antes de dividir en Génesis 1 fue encender la luz, sea la luz. Y esa luz era él mismo. Era él que se hizo presente en este mundo. Se hizo presente. Cuando digo se hizo presente, estoy hablando de la persona de Jesús, que es la imagen de Dios invisible, que era ese que se paseaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. Era ese que él era la luz. Entonces, cuando él llegó y pisó aquí ese mundo de oscuridad, ahí comenzó a deshacer las obras de Satanás. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo lo quiso hacer? Bueno, ahí es donde comienza esta gran historia, plantando dentro de este mundo de oscuridad un mundo de luz, un mundo que él creó. No sé si decir la forma, es un mundo paralelo, pero al mismo tiempo que coexiste, ¿no? Y mira, esta es la imagen, mira, es algo como esto que voy a mostrar, mira, es algo así. Estaba el mundo en oscuridad, y en ese mundo de oscuridad Dios enciende la luz y sucede esto. Perdón, me he ido para otro lado. Aquí. Así, ¿ves? Y aparece la luz. Entonces Dios crea este mundo donde planta ahí al hombre, a Adán primeramente. Él pone toda su creación allí, pero aquí estaba la oscuridad, ahí estaba Satanás. Dice, pero ¿y esto? Bueno, estos vienen a sabotearme en mi mundo de oscuridad, encendiéndome la luz, ¿no? Cuando alguien permanece mucho tiempo en oscuridad y le enciende la luz, molesta los ojos, no te deja ver, no te incomoda. La luz molesta. Bueno, esto fue lo que vino Dios a deshacer estas obras de la oscuridad, plantando allí al hombre, pero no solamente plantando al hombre, plantándose él mismo, como he dicho, como dice el versículo de Hebreos, ¿no? El versículo de Hebreos que dice que todo eso que no se veía, o todo lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ese Dios que no se veía, que no tenía imagen, se hizo imagen a sí mismo, que es la imagen del Dios invisible, que es ese Jesús. Por eso dice la Escritura que el hombre fue hecho, a imagen de Dios fue hecho. Varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. ¿Cuál imagen? Si Dios no tiene imagen. Bueno, Dios se hizo una imagen para habitar aquí en la tierra, y esa imagen que es Jesús, pero él la replicó en una persona, en un hombre, y ese hombre fue Adán. Él se replicó, vamos a decirlo de una manera, él se replicó, y todo lo que hizo Adán en la poca información que vemos, porque no es que vivió poco tiempo en la tierra, porque vivió muchos años, más, bueno, la Biblia dice que vivió 930 años, pero la poca información que tenemos de Adán nos va a revelar mucho, inclusive de hecho prácticamente el plan de salvación completo que Dios tenía con la humanidad, porque ese Adán era una réplica de él. Y esa mujer que salió de Adán, esa mujer Eva que salió de Adán, es una réplica de lo que hoy conocemos, bueno, de lo que se conoció inicialmente como ese pueblo de Israel, ese pueblo escogido de Dios, que él dividió en dos reinos. Uno lo dejó permanente con el mismo título de judíos de Judá, y a otros, como así ha sido con todos los personajes, han ido evolucionando, cambiando los nombres, y a esos que antes se les llamaba Casa de Israel, Reino del Norte, Efraín, Palo de José, pues ahora se le conoce como cristiano y también como gentiles, que siempre los pongo entre comillas esta palabra gentiles, ¿sí? Entonces se replicó en Adán, y luego de ese Adán sale, de carne de su carne y hueso de sus huesos, sale ese pueblo, sale esa iglesia, sale esa nación, porque es una réplica de él. Es exactamente lo que él hizo, Entonces, continuando con el asunto de Adán, y ya voy a ir concluyendo esta primera parte, porque, como he dicho,
es muy extensa. Dice en esa sentencia que Dios le hace a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, con el sudor de tu rostro. ¿Sí? Le está diciendo Dios a Adán, o sea, que Dios maldice la tierra. Ahora, cuando Dios maldice la tierra, voy a retroceder aquí un momento, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta este gráfico de estos dos mundos, o de estas dos tierras, vamos a decirlo de alguna manera, que parecen una sola, porque pareciera que estuviéramos todos en la misma, pero Dios sabe que no habitamos todos en la misma tierra, porque Dios nos dice claramente: ustedes están en el mundo, pero no son de ese mundo de oscuridad en el que estamos ahora. Nosotros no pertenecemos, nosotros pertenecemos a ese mundo azul, a ese mundo de luz. Entonces, ahora cuando Dios le está diciendo a Adán que por su causa la tierra iba a ser maldita, ahora aquí donde empiezan como digo, a revelar Dios. Oye, es que de verdad se me hace hasta complicado explicar esto tan profundo, que yo mismo tampoco me cuesta gestionarlo por la profundidad del asunto, ¿no? ¿A cuál de los dos mundos creen ustedes que Dios está maldiciendo? Dios maldijo la tierra que Él había creado de luz, el mundo que Él dijo que era todo bueno. No fue a ese mundo. Acuérdense que Él dice que Él vino a deshacer las obras de Satanás. Es ese mundo de oscuridad que aquí está diciendo por causa de Adán, porque aquí está utilizando a Adán como ese pajarito. Es toda esta sentencia que vamos a ver sobre Adán. Esa sentencia es parte de esta parábola, de esta gran parábola de la Escritura. Todo lo que va a decir Dios en esta sentencia es lo que está diciendo Él, lo que Él va a hacer por medio de la persona de Jesucristo en este mundo que Él maldijo, por eso quedó en oscuridad, así como esa higuera que Él maldijo y se secó. Así se secó este mundo cuando fue arrojado Satanás, este mundo de oscuridad. No estoy hablando de este mundo que Él creó, donde plantó ese huerto del Edén, no, sino que son dos mundos que viven o coexisten de forma paralela, casi prácticamente juntas, pero que Él dividió. Génesis 1:1, y separó Dios la luz de las tinieblas, o sea, lo separó. Ahora, cuando Él dice que maldita será la tierra por tu causa, aquí yo solamente he puesto este texto, pero pueden ver el pasaje completo de la sentencia de Génesis. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan, el sudor del rostro, hasta que vuelvas a la tierra. O sea, hasta que vuelvas al sitio de donde fuiste tomado, hasta que regreses al lugar de donde saliste, dicho de otra manera, parafraseándolo para entenderlo mejor, hasta que regreses al sitio de donde viniste. Ahora la pregunta es: ¿de dónde vino Adán? ¿De dónde vino Adán? De Dios, vino de Dios. ¿A dónde va a volver Adán cuando vuelva? Va a volver a Dios. Y lo que está diciendo aquí es una metáfora de lo que Jesucristo va a hacer cuando Él haga presencia, cuando Él haga acto de presencia. Él dice: con el sudor de su rostro, Jesús, mira esta imagen, por eso quise poner este gráfico para entenderlo mejor. Y miren el versículo de Lucas 22:44. Dice, hablando acerca de Jesús: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense lo que dice la sentencia de Adán: con el sudor de tu rostro. O sea, wow, es que yo creo que espero que la mayoría me estén entendiendo cómo Dios hace estas cosas. Solamente Él puede hacer estas cosas, ¿no? En principio, estos versículos parecía que no tenían ninguna vinculación, ¿no? Cuando está hablando de la sentencia de Adán, nos lo tomamos todo de forma literal, ¿no? Lo hemos tomado así: la tierra va a producir espinos y va a producir cardos. Bueno, va a producir espinos, va a producir cardos. Pues mire los espinos. Voy a regresar al principio. Perdóname si me puedo ir aquí atrás un momento rápidamente, y luego aquí. Va a producir espinos y cardos. Le está diciendo a Dios en la sentencia de Adán. Y miren los espinos y los cardos, que van a hacer que con esos espinos y esos cardos brote sudor de su frente. Ya saben de qué sudor de su frente está hablando. Y que la tierra iba a ser maldita por causa suya. Wow. Y continúa la sentencia de Adán. Voy a avanzar hasta el sitio donde lo había dejado. ¿Sí? Continúa, ¿ves? El sudor hasta la tierra. Wow, sí, es impresionante. Entonces ahora, perdona, que aquí
Ahora quiero que vean aquí, quiero que vean, y con esta, aquí termino, cuando termine esta imagen, dura 4 minutos, y aquí voy a finalizar esta primera parte, y luego haré una segunda, tercera y quizás una cuarta de este mismo asunto, ¿no? Pero quise ponerlo de forma gráfica, así en video, porque cuando leemos la escritura, sí, tenemos al menos a mí me ayuda mucho más cuando veo una imagen, cómo Dios saca a la mujer de Adán. Y vuelvo a decir otra vez, Adán aquí es el pajarito y Eva es ese lirio, pero detrás de este pajarito y detrás de estos lirios, detrás de toda esa historia que nos cuenta de Adán, él está dándonos a revelar su plan, de qué manera él nos amó, por qué nos ama de la manera que nos ama, a pesar de que hagamos hecho lo que hemos hecho. Por ejemplo, lo que hizo Eva, a pesar de lo que Eva hizo, Adán la siguió amando hasta el punto de dar su vida por ella. Adán dio su vida por Eva, porque dice la escritura, Adán no fue engañado, sino Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, si Adán no fue engañado, significa, lo que está diciendo en otras palabras, es que Adán lo hizo de forma voluntaria y conscientemente, a diferencia de Eva, que lo hizo de forma ingenuosa, se dejó engatusar, como decimos, se dejó engañar con palabras adornadas y palabras elocuentes, de ese árbol que no era ningún árbol. Bueno, él sabiendo que su amada sabía la sentencia que había sido determinada para ella, que era la muerte, el día que coma de este árbol de cierto morirá. Esta mujer clamó por un salvador. Yo sé que esto en la segunda parte lo voy a explicar. Ella clamó por un salvador, y en ese momento ese salvador era Cristo. Pero ese Cristo se había replicado en la persona de Adán, ese salvador de esta mujer Eva, que está representando aquí a todo el pueblo de Israel, a todo lo que hoy conocemos como la iglesia. Es todo este pueblo de Israel y toda esta iglesia estaban clamando, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, pero necesito que me salves, necesito que me ayudes. Entonces luego Dios le dice a Adán en esa sentencia, por haber oído la voz de tu mujer. Entonces ahí es donde empieza la sentencia, ¿ves? Por haber acudido a ese llamado de salvación, pero recordemos que Adán es una réplica. Ahí está la iglesia pidiendo salvación al único que podía salvarla. En ese momento era Adán, porque era Adán. Wow, no sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir, pero ahora pregunten y háganse esta pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Adán se hubiese negado? Él tenía la opción, porque él no fue engañado. A Eva la engañaron, y bajo engaño prácticamente no tenemos opción. Pero si Adán no fue engañado, imagínense qué hubiese pasado si Adán hubiese dicho no. A ti te lo advirtieron, yo también te lo recordé, no obedeciste, pues ahora pagas tus consecuencias. ¿Qué hubiese pasado? ¿Se imaginan lo que hubiese pasado? Ahora, tomando en cuenta que Adán es esa figura de Cristo, ¿qué hubiese pasado si nosotros, después de haber caído en pecado, que nosotros somos esa Eva, todos nosotros somos esa Eva, ¿qué hubiese pasado si después de haber cometido pecado hubiésemos clamado al Señor y Dios nos hubiese dicho así? No, pues yo les advertí, yo les entregué a ustedes unas leyes, les traigo unos mandamientos que les dije, donde si ustedes quebrantaban estos mandamientos, su paga iba a ser la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Se imaginan una situación así? Pues no, ese Salvador, por eso dice el título, y esto tiene que ver con el título, de qué manera Cristo amó a la iglesia. Esta mujer Eva clamó cuando fue y le dio de comer a su marido. Esta es una meta, vuelvo a decirlo otra vez, todo esto que vemos así que nos lo tomamos tan forma tan literal, eso de darle de comer a su marido, lo que ella estaba diciendo ahí era, haz algo porque me muero. Haz algo. Y él se entregó a la muerte, porque ella era hueso de sus huesos y carne de su carne. Ella era su cuerpo, ella era su templo, ella porque ella salió de él. Y ahora sí, pongo el video y finalizo esta primera parte, y en la segunda parte queda mucho más todavía, queda mucho más de esta gran parábola, que espero terminar al menos en 3 partes o quizás en 4, que nos quiere revelar, cómo Dios nos quiere revelar ese gran plan de salvación y de qué manera Él nos amó, pero no solamente de qué manera nos amó, sino
cómo es Él, todo lo que Él ha querido revelarse de Él, porque las Escrituras son las que dan testimonio de Él, y Él nos los quiso contar en forma de una gran parábola. Les dejo el video y finalizo la presentación, la primera parte. Se me bloqueó la imagen. Ahora. ¿A dónde quieres ir? Está bien, puedes ir. No era bueno para el hombre estar solo. Entonces hice que Adán cayera en un sueño profundo y formé a su compañera directamente de él. A su compañera directamente de Adán. Recordemos que este Adán es una réplica. Hizo a Eva directamente de Adán. Hizo a su pueblo, a su iglesia directamente del verdadero Adán. Del verdadero Adán. Este Adán es una réplica del Adán que está, del Adán celestial. Esta es una réplica. Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esas palabras que hemos empezado leyendo de Efesios, que dicen que instituye el matrimonio entre hombre y mujer. Una sociedad en la que el hombre dejaría a su padre y a su madre para unirse con ella, para que los dos se convirtieran en una sola carne. Perfecto, hermosos. Tengan muchos y muchos hijos. Espárzanse por toda la tierra y gobiernenla. A ustedes les di poder sobre todos los peces del mar, todas las aves del aire y todos los animales que se arrastran por el suelo.
Bueno, aquí termino con esa frase, huesos de mis huesos y carne de mi carne, que nos decía Efesios que estaba haciendo esto refiriéndose a Cristo y a la iglesia. Cristo y la iglesia. Wow, wow, o sea que somos el cuerpo así como Adán y Eva, así una sola carne, así somos en Cristo. Y termino, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Hasta la próxima parte.